Buenos días, perdón, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a comenzar la tercera charla de tópicos candentes de la tributación argentina y que en esta ocasión es tributación de las provincias, impuestos provinciales. Contamos con los profesores de la maestría en Derecho Tributario de derechos de impuestos provinciales y municipales, que son Pablo Revilla y Marisa Vázquez. Les dejo entonces la palabra a ellos que han ya preparado su presentación. Muchas gracias por estar acá, Pablo y Marisa. Gracias. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar acá, veo los nombres, mucha gente conocida, así que les agradezco la participación. Es un gusto por lo menos poder virtualmente compartir este espacio con preocupaciones que son comunes para todos nosotros respecto del impacto de la tributación local, del crecimiento de la tributación local, de los riesgos de la tributación local. Nos dividimos con Marisa un poco los temas para tratar de dar una visión global de lo que nosotros vemos. Son algunos de los problemas más candentes que hemos visto en este transcurso de este año tan especial que estamos viviendo. Así que esperemos que, bueno, que les pueda servir y nos ayude a reflexionar un poco sobre cómo vamos a seguir como país hacia adelante y qué aporte tenemos para hacer desde la tributación local en este contexto. Así que voy a tratar de compartir la pantalla, permiso, para mostrarles una presentación de PowerPoint que nos va a ir ilustrando un poco los distintos puntos. Bueno, en primer lugar, a ver cómo hago para pasar esto. Con avanzar página. Bueno, no. Bien, ¿qué está pasando acá que no puedo avanzar? Ahí está, menos mal. Muy bien, fíjense, ¿qué nos ha pasado en el año 2020? Como ustedes saben, no tenemos un presupuesto aprobado, no hubo forma de conseguir el acuerdo en el Congreso, pero ese presupuesto, después de alguna serie de, ese proyecto de presupuesto, después de alguna serie de modificaciones, tenía un estimado de gastos de 5.049 millones. Pero sin embargo, tuvo un proyecto de ampliación en julio del 2020, por el cual se ampliaron, como consecuencia de la pandemia, los gastos en 1.859 millones adicionales, lo cual representa un incremento de gastos del 33%. Este derrotero, lo cual lleva el presupuesto nacional, los gastos estimados, a 7.300 millones. Seguramente van a ser más. Este derrotero también lo experimentaron los presupuestos provinciales y los presupuestos municipales, donde también hubo un significativo incremento de los gastos. Y esto obligó a las jurisdicciones provinciales y a las jurisdicciones municipales a buscar nuevas fuentes de financiamiento. Para esto recurrieron, por lo que nosotros podemos ver en grandes líneas, a dos grandes líneas o dos grandes fuentes de financiamiento. Por un lado, a nivel municipal, los municipios cómo salieron a paliar este incremento de gastos mediante la creación de nuevos tributos, vamos a ver si son tasas o no, con lo cual ha demostrado realmente una creatividad importante, sumado al incremento de alícuotas de las tasas ya existentes. Y por el otro lado, a nivel provincial, lo que se ve es una expansión de los regímenes de retención, de percepción y especialmente de recaudación en cuenta bancaria, que les ha dado un éxito singular en estos años, sumado también al incremento de alícuotas, especialmente del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Qué tenemos a nivel municipal como ejemplos? Tal vez los ejemplos más paradigmáticos, los ejemplos más conocidos, los más controvertidos que hemos encontrado en este año. Una de las que arrancó en punta fue la Municipalidad de Castelli. La Municipalidad de Castelli, mediante un decreto, ante referéndum del Poder Ejecutivo, el 377 del 2020, que ya fue ratificado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Castelli,
creó una contribución extraordinaria por única vez, solamente por esta vez, para formar un fondo de emergencia sanitaria destinada a paliar los efectos del COVID-19. ¿Quiénes van a ser contribuyentes de esto? Los titulares del dominio de inmuebles rurales, y su base imponible es el número de hectáreas. Esta decisión de la Municipalidad de Castelli motivó 2 presentaciones judiciales, hasta donde yo conozco, ante el Juzgado Local de Dolores, ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, que rechazó las medidas cautelares solicitadas por los contribuyentes con fundamento en que la situación de emergencia requería de una mayor solidaridad por parte de los contribuyentes. Y el rechazo de una de ellas también ya fue confirmada por la Cámara, por la alzada del Juzgado de Dolores. Yéndonos al sur del país, encontramos el municipio de Puerto Madryn, que sancionó la ordenanza 11.351, donde creó una contribución también extraordinaria, especial y solidaria, exclusivamente sobre 2 sectores, el sector bancario y las empresas pesqueras. También los fondos recaudados por esta contribución especial van a ser destinados a los gastos que demande la atención de la pandemia. Por ende van a ir a rentas generales y de ahí van a ser destinados a esta partida que tiende a atender el fenómeno del COVID-19. En tercer lugar, más cerca nuestro, el municipio de Morón, creó una tasa de estudio y prevención epidemiológica, el TEPE, que está destinado a retribuir aquellas acciones y aquellos servicios que presta el municipio para prevenir y erradicar los brotes epidemiológicos. No, acá la información que estaba viendo el municipio en su página web, no entraba la cita de la página web, por eso no la puse en la transparencia, solamente afecta al 4% de los contribuyentes del municipio, entre los cuales el municipio menciona a las concesionarias de rutas por peaje, a los bancos, a las financieras, a los bingos y a las empresas de telecomunicaciones. Los grandes contribuyentes del distrito se concentran el TEPE únicamente en este 4% de esos contribuyentes. Y ya saliendo del ámbito municipal, vamos con un ejemplo provincial. La provincia de Entre Ríos, con la ley 10.806, creó un aporte extraordinario de emergencia. Este aporte se calcula sobre el impuesto inmobiliario rural y es equivalente al 10% del impuesto inmobiliario rural que han pagado aquellas inmuebles, aquellas unidades rurales cuya extensión es superior a 1.000 hectáreas. Y este aporte extraordinario de emergencia se va a pagar en el año 2020 y en el año 2021, en estos 2 ejercicios. Muy bien, con estos 4 ejemplos que tomamos, ¿están las provincias y los municipios cumpliendo, adecuándose a la normativa constitucional? ¿Están ejerciendo estas facultades dentro del parámetro que le marca la Constitución? Y acá arrancamos por el artículo 121 de la Constitución, que le da la facultad a las provincias, y estas a su vez lo van a derivar luego a los municipios, para crear tanto tributos directos como tributos indirectos. Dentro de estos recursos que tiene la provincia deriva algunos de estos recursos a sus municipios. ¿Por qué los deriva? Bueno, para asegurarles una fuente de financiamiento y en cumplimiento de ese mandato constitucional que tienen las provincias, esa obligación constitucional de asegurar el régimen municipal. Este mandato constitucional, contenido originalmente en el artículo 5 y luego ratificado en la reforma constitucional del año 1994, donde las provincias tienen la obligación de reglar esa autonomía, de asegurar esa autonomía. Y de esta forma las provincias van a establecer qué tributos pueden cobrar los municipios. Nosotros estamos acostumbrados a que los municipios generalmente cobran tasas. Recordemos que esto no es así, no necesariamente tiene que ser así. No hay ningún óbice para que el municipio cobre impuestos, y esto sucede, por ejemplo, en la provincia de Chubut,
donde los municipios cobran el impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes locales por una derivación que le ha hecho hace muchos años la provincia. La provincia recauda el impuesto sobre los ingresos brutos de los contribuyentes de convenio multilateral, mientras que los municipios cobran el impuesto sobre los ingresos brutos de los contribuyentes locales. Esto genera algunos problemas de doble imposición para aquellos contribuyentes que, si bien son solo contribuyentes de la provincia de Chubut, desarrollan su actividad en un proceso único y económicamente inescindible en más de un municipio. Pero bueno, hay un convenio intermunicipal que es muy similar al convenio multilateral para evitar estos problemas de doble imposición. Ahora, esta facultad tan amplia que tienen las provincias para aplicar tributos directos e indirectos reconoce un límite en el artículo 9, inciso B de la Ley de Coparticipación, de la Ley 23.548, en cuanto le prohíbe a la provincia, a los municipios y a los organismos dependientes de ellos aplicar tributos locales que sean análogos a los nacionales coparticipados. Este es el gran límite que tiene nuestro sistema, el gran punto para evitar la doble imposición entre la tributación nacional y la tributación local. ¿Qué significa este concepto de analogía? Bueno, recordemos, en primer lugar, que el cotejo de analogía se practica pura, única y exclusivamente respecto de los tributos locales con los tributos nacionales coparticipados. No hay cotejo de analogía dentro del ámbito local. No hay cotejo de analogía entre una tasa de seguridad y higiene y el impuesto sobre los ingresos brutos. Eso no lo cubre la ley de coparticipación federal. Ese problema de doble imposición dentro del ámbito de cada provincia lo va a tener que solucionar cada provincia con las herramientas que quiera. O lo va a tener que admitir, no hay problema. Pero este problema de doble imposición local es un tema de derecho público de cada provincia. Lo que cubre la ley de coparticipación federal es la analogía entre el tributo local y el tributo nacional coparticipable. Esta analogía se analiza, se estudia desde una doble faceta, un cotejo puramente normativo, cotejando la norma local y la norma nacional a fin de verificar la sustancial identidad en los hechos o en las bases imponibles, la concepción de Harrach, como ideó Harrach el concepto de analogía como un cotejo puramente normativo, donde lo único que hay que hacer es tomar las dos normas, tomar el texto de las dos normas, la local y la nacional, para ver si en algún punto se tocan en lo referido al hecho, en lo referido a la base imponible, o la creación que hizo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de Aerolíneas Argentinas contra Provincia de Buenos Aires, acá tenemos la cita, 308-2153, del cotejo fáctico. Acá ya dejamos de lado la comparación entre las dos normas para ir a una comparación basada en hecho y prueba. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que por el efecto económico de la traslación, el impuesto sobre los ingresos brutos deja de ser un impuesto indirecto, pierde su sustancia técnica para transformarse en un impuesto análogo a uno nacional coparticipado. Eso es lo que se dijo en la causa Aerolíneas Argentinas. Para eso ese hecho requiere de la prueba. El contribuyente es el que tiene la carga de demostrar que la imposibilidad de traslación del impuesto sobre los ingresos brutos hace que el pago del impuesto repercuta sobre la renta del contribuyente, en forma tal que ese impuesto sobre los ingresos brutos, desnaturalizado en su esencia técnica, pierde su carácter de trasladable y pasa a transformarse en los hechos y por la prueba en un impuesto a la renta, en análogo a un impuesto nacional coparticipable. Entonces, las causales de analogía, dos causales puramente normativas, la sustancial analogía en el hecho imponible o la sustancial analogía en la base imponible, y el cotejo fáctico que
va a ser una cuestión de hecho y prueba, donde vamos a tener que demostrar que el impuesto por una cuestión de hecho y prueba se transforma en uno análogo a uno nacional coparticipado, un tributo nacional coparticipado. Pero claro, ¿cuál fue el problema de esta definición que adoptó Harrach? El conflicto es que, como la nación avanzó sobre todas las manifestaciones de capacidad contributiva, avanzó sobre la renta, avanzó sobre el patrimonio, avanzó sobre los consumos, no quedaban espacios para que las provincias o los municipios pudieran aplicar sus tributos sin caer en un cotejo de analogía. Esto que José Osvaldo Casás designaba la inexistencia de terrenos baldíos. No había terrenos baldíos sobre los cuales las provincias y los municipios pudieran ejercer sus facultades de imposición sin caer en un supuesto de analogía prohibido por la ley de coparticipación. Por eso fue que la ley de coparticipación tuvo que establecer 7 tributos taxativamente enumerados, que son los que quedan excluidos del cotejo de analogía, que quedan fuera del cotejo de analogía, que son estos 7 que están enumerados acá: el impuesto inmobiliario, el impuesto a los automotores, el impuesto de sellos, el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, las tasas, en cuanto sean retributivas, de servicios efectivamente prestados, y un supuesto especial, que son aquellos impuestos o tasas provinciales o municipales que estaban en vigencia antes del 31 de diciembre del 84 y que tenían como objetivo cumplimentar obras o inversiones que ya estaban comprometidas, y la idea es que cuando se terminaran esas obras o esas inversiones, los impuestos o tasas iban a desaparecer, cosa que no ocurrió. Pero bueno, da para otra charla mucho más larga que esta. Estos 7 tributos que quedaron, que son los que están taxativamente excluidos del cotejo de analogía, son tributos que en general inmobiliario, automotores, no presentan complejidades en cuanto a su configuración técnica. El impuesto inmobiliario es aquel que paga el titular dominial del inmueble. El impuesto a los automotores es aquel que paga el titular registral del inmueble. Pero hay otros que sí presentan controversia. Los que han presentado controversia fundamentalmente son ingresos brutos y sellos. Por eso, la ley de coparticipación, la reforma que tuvo en el año 80, avanzó y estableció respecto de estos dos tributos una serie de pautas uniformadoras que sí o sí las provincias deben cumplir, y los municipios en el caso de que lo cobren, que sí o sí deben cumplir para que estos tributos queden excluidos del cotejo de analogía, para que el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos sean el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos excluido del cotejo de analogía, deben cumplir con esta serie de pautas uniformadoras que están establecidas en el artículo 9, inciso B de la ley de coparticipación. Estas pautas uniformadoras son de obligatorio acatamiento para las provincias. No son meras pautas orientadoras, dice la Corte en Grafa, el primer fallo donde se ocupó de este tema. Son pautas obligatorias. El contribuyente tiene derecho a resistirse a la pretensión fiscal fundándose en la falta de cumplimiento de la provincia de esta pauta uniformadora. Y esto fue lo que sucedió fundamentalmente, lo vimos muy claramente con el impuesto de sellos, cuando las provincias quisieron cobrar aquellas operaciones no instrumentadas, aquellas operaciones que no cumplían con el requisito instrumental, con la definición de instrumento fijada en el artículo 9, inciso B de la ley de coparticipación. Dejo las pautas uniformadoras del impuesto sobre los ingresos brutos porque va a hablar Marisa sobre este punto. Muy bien. Pero además de estas pautas uniformadoras, hemos tenido una serie de avances a través de sucesivos pactos fiscales en la época de Menem, consensos fiscales en la época de la Rúa, en la época de Duhalde, en la época de Macri, donde estos consensos fiscales han ido tratando de construir una serie de pautas también armonizadoras
respecto de la tributación local. Me voy a ocupar exclusivamente del último, del consenso fiscal del 2017, que ha sufrido una importante modificación con el consenso fiscal del 2019. El consenso fiscal del 2019 fue como vino a establecer la vigencia de las pautas que se habían fijado en el consenso del 17, a readecuarlas en función de la crisis económica, y lo que quedó en vigencia es esto. Lo circunscribí y lo sinteticé al máximo. ¿Cuáles son las pautas que están vigentes hoy de este consenso fiscal, que es la ley 27, ratificado por la ley nacional 27.542, que lo llama el consenso fiscal del 2019? Son aquellas pautas que permanecen en vigencia del consenso fiscal del año 2017. ¿Qué tenemos? En impuestos sobre los ingresos brutos, tema muy arduo, eliminar los tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o de ubicación del establecimiento del contribuyente. Todos los conflictos que se generaron a partir de la firma del Pacto Fiscal 2 del año 1992 con la ubicación de la sede industrial, de la sede comercial o del establecimiento agrícola. Distinción que la Corte ya fulminó en las causas Bayer y Harriet. Bueno, lo que vino a hacer el consenso fiscal es tratar de desestimar esta pretensión de las provincias de establecer estos tratamientos diferenciales basados en el lugar de ubicación del establecimiento. En segundo lugar, este punto me parece que más o menos está tranquilo, pero este punto que viene ahora no. Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, de percepción y de recaudación de gravamen, y adecuarlos en dos aspectos que son críticos. Primero, respetar el límite territorial. ¿Qué significa respetar el límite territorial? Que el régimen de retención o de percepción de gravamen no busque, por vía de retención o de percepción, recaudar una obligación tributaria mayor que la que le corresponde pagar al contribuyente por aplicación de las normas del convenio multilateral. Tratar de evitar, y esto ha sido una larga lucha que viene desde la época de la comisión arbitral, donde hubo una resolución general que fue apelada por las provincias de Misiones y Tucumán y fue dejada sin efecto. Y bueno, un poco lo que busca el consenso es tratar de adecuar estos regímenes de retención a esa potestad tributaria territorial, a el tributo que efectivamente se devenga dentro de cada jurisdicción. ¿Y esto para qué? Para evitar el segundo punto, evitar la generación de constantes saldos a favor del contribuyente. Este también es un problema que se ha expandido y multiplicado en los últimos tiempos, y vemos multitud de reclamos por este tema, que es la generación de saldos a favor que se acumulan, que con el fenómeno inflacionario se desvalorizan y que el contribuyente no llega a usarlos porque lo que le retienen o lo que le perciben es mucho mayor que la obligación tributaria resultante del periodo fiscal. En el caso de que el contribuyente no logre utilizar el saldo a favor, lo tercero que busca el consenso fiscal es un mecanismo de devolución automática, que en ningún caso exceda el plazo de 6 meses a contar desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente. Y esto también ha quedado, me parece, en buenas intenciones, porque no se ha llegado a, por lo menos en todas las provincias, a agilizar los mecanismos con la celeridad con la cual buscaba el consenso fiscal. En el impuesto inmobiliario también se ha tratado de armonizar el criterio de evaluación que utilizan las provincias, llegar a una metodología de evaluación uniforme y tratar de que las provincias entreguen a un organismo federal la información de los catastros y de los registros locales. Hay problemas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que para calcular la evaluación fiscal está utilizando un índice de precios al consumidor, el IPCBA, al cual se le está acusando a la ciudad de Buenos Aires de aplicar un mecanismo indexatorio que estaría prohibido por la ley de convertibilidad y por la ley de emergencia económica, el 25561. Y por último, en el impuesto de sellos, el consenso fiscal también busca evitar la discriminación
basada en el domicilio de las partes, en el lugar de cumplimiento o en el funcionario que interviene. Esto tiene directa relación con una práctica en la cual incurrieron la provincia de Buenos Aires, más tarde la provincia de Mendoza, de discriminar, por ejemplo, el impuesto de sellos en función del domicilio del escribano interviniente. Si yo quería hacer una venta de un inmueble en provincia de Buenos Aires y lo formalizaba mediante un escribano ubicado en Capital Federal, quedaba sometido al impuesto de sellos más alto por el solo hecho de que intervenía un notario ubicado fuera de la jurisdicción. Esto motivó sendas presentaciones del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, tanto contra la provincia de Buenos Aires como contra Mendoza, más allá de las presentaciones individuales de los escribanos, y en ambos casos ganó el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, porque se entendió que estas presentaciones discriminaban en función del lugar de actuación del notario. Muy bien. ¿Qué pasa con el régimen municipal? ¿Qué obligaciones incorporó o presentó el consenso fiscal? Bueno, por un lado, una obligación que más o menos las provincias han cumplido casi todas, que es establecer el régimen de coparticipación de recursos provinciales con los municipios. La ley de coparticipación federal, la 23.548, obliga a las provincias a coparticipar los recursos nacionales, los recursos que reciben las provincias vía la coparticipación federal, la obligan a la provincia a coparticipar a su vez esos recursos con sus municipios. Pero no había una obligación similar para que la provincia coparticipara sus recursos propios, los que ella recauda con sus municipios. Bueno, el consenso fiscal busca establecer esto, obligar a las provincias a que coparticipen sus recursos propios. Y por el otro lado, que esto es lo que me parece más les interesa a los contribuyentes, promover la adecuación de las tasas municipales. Promover la adecuación en un doble sentido. En el aspecto del hecho imponible, para que ese hecho imponible refleje una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio. La obligación que tiene el legislador municipal cuando establece una tasa, el legislador nacional, provincial y municipal. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a ver esto en el ámbito provincial, pero abarca los tres niveles. La obligación que tiene el legislador a secas de definir de manera completa y exhaustiva un servicio concreto e individualizado, que debe recaer sobre un acto o sobre un bien no menos concreto e individualizado, tradicional jurisprudencia de la Corte. Y por el otro lado, el importe que se va a cobrar, la obligación tributaria resultante, que ese importe que se va a cobrar sea proporcional con el costo del servicio, situación que ha dividido las aguas de la doctrina, pero que la Corte más o menos trata de mantener una cierta línea respecto de esta adecuación entre importe de la tasa y costo del servicio. Bueno, por el otro lado, algo muy práctico, se intenta crear una base pública de cada provincia, en la que cada provincia haga un relevamiento de las tasas municipales, donde consagre o donde coloque los hechos imponibles, las bases, los sujetos alcanzados, para que al contribuyente de cada provincia le sea más amigable poder ubicarse dentro del contexto tributario local. E impulsar un sistema único de liquidación y pago en cada provincia de las tasas municipales, para simplificarle la vida al contribuyente. Ese viejo principio que damos en la facultad de Adam Smith, que también lo recoge Neumark, de la comunidad. Hay que simplificarle la vida al contribuyente. Mediante este sistema único sería la ley. Bien, entonces recordando estos límites que nacen de la Constitución Nacional, que nacen de la Ley de Coparticipación y que están otros en el último consenso fiscal del año 2019, lo que tenemos que tener presente es que estos límites no se borran por la emergencia. Cuando pensamos en la situación de emergencia, recordemos que no es la primera emergencia que tenemos en nuestro país. De hecho, si hacemos un cálculo del último siglo, tal vez hemos vivido más años en emergencia que fuera de ella. ¿Y qué dice nuestra Corte respecto de la emergencia? ¿Qué dice la jurisprudencia respecto de la emergencia? Que la emergencia se da dentro de la Constitución.
y no fuera de ella, que los derechos y las garantías constitucionales rigen durante la emergencia. Y por eso siempre que tengo que hablar algo de emergencia vuelvo a un clásico que tiene de todo. Es Peralta, Luis Arsenio Peralta, Contrabanco Central de la República Argentina, en el Consejo 133, habla de una frase que la verdad me gustó mucho porque la importancia de preservar la unión nacional, entendida en el marco de la promoción del bienestar general. O sea, sí es cierto, estamos todos de acuerdo con que los municipios y las provincias pueden y deben arbitrar los medios necesarios para conjugar la situación de emergencia que se vive como consecuencia de la pandemia. Es indiscutible, pero no se tienen que olvidar la unión nacional, no se tienen que olvidar los compromisos que han asumido por la ley de coparticipación y por el consenso fiscal. Es una situación de emergencia en la que nos vamos a salvar todos juntos y no aislándonos dentro de nuestro pequeño reducto de provincia, dentro de nuestro pequeño reducto de municipio. Por eso es importante recalcar en esta situación que esos tributos locales tienen que respetar esos límites, que esos límites siguen estando vigentes, que están plenamente operativos. Entonces, estas contribuciones extraordinarias que se han creado para, que las vimos respecto de los municipios de Castel y de Morón, para enfrentar la pandemia, ¿qué naturaleza jurídica tienen? ¿Y por qué es importante esto de la naturaleza jurídica? Porque de esta forma las podemos ubicar dentro del régimen de coparticipación. Como dijo la Corte en Laboratorios RAFO, la distinción de las especies tributarias entre impuestos, tasas y contribuciones no es una distinción meramente académica, sino que nos va a servir para evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada jurisdicción dentro del régimen de coordinación fiscal. Es importante para saber, en definitiva, si esas contribuciones extraordinarias son una tasa que quedan excluidas del cotejo de analogía o no. ¿Y cómo vamos a hacer ese análisis? Ese análisis, ese estudio se hace por descarte. Lo que tenemos que ver primero es, bueno, si es una tasa, ¿qué tiene que reunir? Bueno, tiene que prever en su hecho imponible un servicio concreto e individualizado sobre un acto o bien no menos concreto e individualizado. Doctrina 129, 483, que se ha mantenido invariable a lo largo de los años y a lo largo de las distintas composiciones de la Corte. Si no encontramos ese servicio concreto e individualizado, como viene la conexión de internet, por donde salió un cartel que dice que la conexión es inestable, estuvimos en el reunión jactándonos de la suerte que teníamos que andaba bien internet, así que espero que no me falle ahora. O bien, en segundo momento, bueno, si no hay un servicio concreto e individualizado, ver si hay un beneficio diferenciado que obtiene un sector que se le obligado a pagar esa contribución, y ese beneficio sectorial es distinto del beneficio genérico que recibe toda la población, de forma tal de poder calificar a ese tributo como una contribución especial. Pero si no encontramos el servicio, o sea que no es tasa, y si no encontramos el beneficio sectorial particularizado, distinto del genérico para toda la población, de forma tal de calificarlo como una contribución especial, entonces forzoso va a ser concluir que estamos en presencia de un impuesto. Y si es un impuesto, sujeto al cotejo de analogía. Por ende, cuando nos encontremos con estas contribuciones extraordinarias que están intentando cobrar las jurisdicciones locales, vamos a tener que hacer este cotejo. Es necesario, me parece además, que en primer lugar lo hagan los propios funcionarios que están intentando establecer estas medidas para evitarse los problemas judiciales que va a derivar de sancionar un tributo que sea análogo a uno nacional coparticipable. Esto respecto de las contribuciones extraordinarias. Y respecto de los regímenes de retención y de recaudación, la necesidad imperiosa de evitar la generación de los saldos a favor, respetar el límite territorial, limitar la potestad de
la provincia y no intentar burlarla mediante de regímenes de percepción o de recaudación, y evitar esos saldos a favor inadecuados que hacen que el contribuyente acumule un gran capital de trabajo ocioso, que en estas épocas es muy necesario, y que le cuesta luego un gran trabajo administrativo e incluso a veces judicial para recuperarlo. Bueno, esto era todo. Muchas gracias y agradecido la palabra a Marisa. Muchas gracias, Pablo. Marisa, tenés la palabra para continuar esta gran exposición sobre tributos municipales y provinciales en la pandemia. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a continuar sobre el tema, focalizándonos en especial sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. Una de las cuestiones que vamos a hacer referencia es focalizarnos en el hecho imponible y en dos conceptos del hecho imponible que son el fin de lucro y la territorialidad que tiene el tributo, y cómo vemos que los códigos, distintos códigos fiscales, ante los distintos avances tecnológicos, tratan de captar esa manifestación de riqueza, esas nuevas manifestaciones de riquezas, y también el criterio que han adoptado, particularmente ARBA en la provincia de Buenos Aires, respecto de traer nuevamente a la luz el concepto del propósito de lucro. Todos tenemos en conocimiento y claro que nuestra Constitución establece un sistema federal donde claramente distinguimos un Estado nacional y un Estado provincial. Y distribuimos esas potestades tributarias a través del artículo 75. Vemos que el Estado nacional tiene la facultad de establecer los derechos de importación y exportación y los impuestos directos por tiempo determinado, en forma proporcional a lo largo de todo el territorio, y cuando lo disponga la defensa, seguridad y el bien común, en tanto que tienen las facultades concurrentes con las provincias. Las provincias, a su vez, tienen las facultades de manera exclusiva y permanente de los impuestos directos, salvo la excepcionalidad que he hecho mención, y de manera concurrente con el gobierno federal respecto de los impuestos directos. Y también sabemos que el ámbito de la Constitución establece tanto el artículo 121 como el artículo 126, que van a conservar todos los poderes no delegados y no pueden ejercer poderes que hayan delegado. Cada constitución provincial contempla a su vez sus normas de índole fiscal y tienen un marco, que es la ley de coparticipación, que va a limitar el marco del federalismo fiscal de concertación en dichas potestades tributarias, conforme al artículo 9, inciso B.1. Y dentro de este artículo vemos claramente la ubicación del impuesto sobre los ingresos brutos. Y ese impuesto sobre los ingresos brutos dice que debe ajustarse a las características básicas. A saber, traigo justamente o remarco el aspecto del hecho imponible, que debe recaer sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresariales, incluso unipersonales, civiles o comerciales, con fines de lucro, de profesión, oficios, intermediación o de toda actividad habitual, excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y desempeño sobre cargos públicos. Entonces vemos claramente que el hecho imponible, el hecho generador, está circunscrito a el ejercicio de la actividad, habitualidad, propósito de lucro
y sustento territorial. Vamos a ir analizando cada uno de los aspectos. Cuando hablamos de ejercicio de actividad, tenemos que considerar que hay que ejercer las actividades que prevé la norma local, es decir, aquel tipo de actividad que prevé la norma. Pero este ejercicio tiene que ser efectivo. Esto implica que puede darse el caso de que un profesional, por el simple hecho de que se matricule, no está ejerciendo efectivamente aún la profesión. Es decir, está en una situación previa al ejercicio. Por ende, bajo estas circunstancias, estaría fuera del alcance del hecho imponible definido por la normativa. Es decir, tenemos que tener una actividad efectivamente ejercida. Y esta actividad efectivamente ejercida tiene implícito un concepto de habitualidad. Esto es interesante analizarlo desde el punto de vista en que una actividad puede ser efectivamente ejercida, pero ser esporádica o ser casual. Entonces estamos fuera del hecho imponible. Pero se va a dar la circunstancia de que una actividad ejercida efectivamente conlleve implícita la habitualidad porque así lo disponga, por ejemplo, cuando la persona ejerce el comercio, ejerce la profesión. Entonces vemos claramente que las pautas que va a definir la habitualidad va a responder a la naturaleza de la actividad, al objeto de la empresa, a los usos y la costumbre, y cuando esas personas hagan de ese desarrollo una profesión. Este concepto de habitualidad es un concepto que cuando nosotros hacemos comparación con otros tipos de normas, como puede ser con el impuesto a las ganancias, ha sido un concepto de dificultad en cuanto a definición, porque si traemos a colación el impuesto a las ganancias, el famoso causa de tantos años de 1948, que es Brave se lo definió que era una persona habitualista porque en un periodo de tiempo había realizado la compra de determinada cantidad de inmuebles en el periodo de 6 años, había comprado 8 inmuebles y había hecho las ventas de esos inmuebles, 5 de ellos, entonces se lo definió como habitualista. ¿Por qué? Porque hacía de esa actividad su profesión. El propósito de lucro. El propósito de lucro, cuando analizamos la norma de los códigos, vemos que los antecedentes que tiene este impuesto sobre los ingresos brutos es el impuesto a las actividades lucrativas, impuesto que nace en el año 1948 y que tiene justamente una enunciación de actividades y expresamente previsto el propósito de lucro. En 1948, instaurado por la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí una serie de cantidades de jurisdicciones que lo fueron adoptando. Fue en el año 1978, a través de un informe emanado del Ministerio de Economía de la Secretaría de Hacienda, recordemos que conjuntamente Nación y provincia tenían un ámbito de coordinación de este tributo, donde el concepto de propósito de lucro se modifica y se transforma en un concepto de onerosidad. El concepto de onerosidad implica de que a la transferencia no debe ser de título gratuita, es decir, que tiene que haber una contraprestación. Es un aspecto objetivo. En tanto, el propósito de lucro tiene un elemento subjetivo, que es obtener un beneficio. Y acá voy a hacer referencia a un informe que en muchas circunstancias siempre, quizás lo voy a hacer a título personal, siempre tuve dudas respecto de determinados tratamientos que son cuando una persona percibe dividendos. Si la percepción de dividendos estaba dentro del hecho imponible por el impuesto sobre los ingresos brutos. Y
Y este informe, que es un informe reciente, 20 del año 2019, de ARBA, nace como consecuencia de que un contribuyente está siendo objeto de retenciones conforme a la resolución del SICREP, resolución 38, donde les retienen el impuesto sobre los ingresos brutos sobre las operaciones de venta de acciones que cotizaban en bolsa y la percepción de dividendos. Entonces, el contribuyente, cuando realiza la consulta, enmarca de que se considera de que se encuentra excluido del ámbito en virtud del artículo 207 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y en virtud de la exclusión de ese, que prevé ese artículo a su criterio, y luego al artículo 467 de la disposición normativa 1, considera de que está excluido de ser sujeto pasible de las retenciones sobre los ingresos que le son depositados por motivo de las percepciones producto de la venta de las acciones, como de los dividendos. ARBA, cuando realiza el análisis, hace un primer análisis focalizando si el sujeto se encuentra excluido conforme a la forma con que presentó el contribuyente, es decir, amparándose en la exención. Y en primer lugar, cuando define, establece que la exención prevé que se encuentran exentos los títulos, los bonos, las letras, obligaciones negociables que se imitan, pero asimismo también los intereses que se perciban por este tipo de operaciones. Pero nada dice el artículo 207 respecto de los resultados provenientes de acciones ni tampoco de los dividendos. Entonces, el primer análisis que hace ARBA, este organismo, dice, bueno, en primer lugar, la exclusión no tiene previsto las acciones y tampoco aquellos conceptos, es decir, el dividendo que se perciba como resultado de ser distribuidos por los entes emisores. Por ende, no estando incluido en la exención, analicemos si estos conceptos están dentro del hecho imponible. Y cuando analiza el concepto, si está dentro del hecho imponible, trae a colación el concepto de accionista inversor. Este concepto de accionista inversor lo trae en sus escritos la doctrina por parte de los autores Navarrini, que hace una distinción entre el accionista socio y el accionista inversor. Entonces, Navarrini, citando a Sergio Fiore en su doctrina, dice que hay que distinguir entre el accionista socio, la circunstancia de que perciba dividendos no es un ejercicio habitual, no hace una actividad habitual. En tanto que cuando estamos en presencia de un accionista inversor, la circunstancia de estar percibiendo un dividendo sí está dentro del concepto de habitualidad. ¿Por qué? Porque tiene un propósito de lucro, es decir, tiene un propósito de especulación. Y este concepto es el que destaca ARBA, donde dice, usted, contribuyente, no es un accionista socio, sino que usted se trata de un accionista inversor. Usted tiene un propósito de lucro. Usted compra y vende acciones y tiene la intencionalidad de sacar rédito, de obtener un dividendo producto de
hacer ese tipo de operaciones. Usted no forma parte de la vida societaria de la empresa, no participa de la vida societaria de la misma y no tiene permanencia de esos títulos, de esas acciones dentro de su patrimonio. Es decir, vemos claramente de que la habitualidad, ¿sí?, la interrelaciona con el propósito de lucro y el propósito de especular el elemento subjetivo, es decir, de obtener algún tipo de ganancias, de beneficio, para incorporarlo dentro del objeto del impuesto. Y bajo ese aspecto resuelve, mediante este informe, de que estando estos conceptos dentro del hecho imponible por el propósito de lucro y la habitualidad que realiza el contribuyente, está sujeto a las retenciones previstas en el régimen SICREP 38 del 2018. Otro aspecto que quería destacar es respecto del sustento territorial. El impuesto a los ingresos brutos grava toda aquella creación de riqueza dentro de la jurisdicción provincial, es decir, por el ejercicio de la actividad en la jurisdicción provincial, cualquiera sea el lugar que realice, sea una zona portuaria, sea un espacio ferroviario, aeródromos, aeropuertos, terminales, edificios y lugares de dominio público y privado. Ahora bien, cuando estamos analizando respecto de la territorialidad, quiero destacar determinados fallos que han sido, por muchos de ustedes obviamente son conocidos, donde vemos en una primera causa que es Total Austral. En esta causa Total Austral es una pretensión en cuanto a la gravabilidad de ingresos brutos que determina Tierra del Fuego sobre una actividad que desarrolla Total Austral como parte de un consorcio de empresas que ejercen una actividad en un yacimiento carburífero denominado Hidra, que está ubicado a 7 millas de la costa de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego le determina impuestos sobre los ingresos brutos, en principio por 2 periodos fiscales, es apelado en sede administrativa, rechazado por parte de la provincia de Tierra del Fuego, a lo cual Total Austral lo apela mediante el recurso ante el Ministerio de Economía de la provincia. Pero sin ser resuelto la cuestión en el Ministerio de Economía de la provincia, presenta una acción declarativa conforme al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial relacionado fundamentalmente no solamente a los periodos 2091 y 92, que estaba siendo objeto de haber interpuestos los recursos que mencioné en sede administrativa, sino también que lo extiende hasta el periodo 94. La cuestión así planteada, el fallo resuelve que Tierra del Fuego estaba pretendiendo aplicar su ámbito de imposición más allá de las millas que le correspondían, porque su territorio se extendía hasta 3 millas, y acá estaba pretendiendo ejercer y atribuirse un ámbito de imposición más allá de lo establecido dentro de sus límites. Entonces, falla, obviamente, a favor de Total Austral conforme a estos antecedentes, es decir, por la extraterritorialidad que pretende aplicar la provincia de Tierra del Fuego. Inclusive también declara inconstitucional el artículo 81 de la provincia de Tierra del Fuego por querer ejercer una actividad donde, conforme a lo que se había establecido, ese ámbito de atribución le correspondía al gobierno federal. Helicópteros Marinos, Sociedad Anónima, es una empresa que le presta servicio a Total Austral. Acá la cuestión, a diferencia de Total Austral, donde desarrollaba su actividad fuera del ámbito de imposición,
tiene quizás un aditamento que lo torna que Helicópteros Marinos era una empresa que le suplía determinados materiales y personas al área de Total Austral. Por ende, tenía una base en el territorio de Tierra del Fuego, en cercanías del río Cuyén, donde la empresa hacía un vuelo de trasladar personas y regresaba a la base. El fallo se resuelve que la pretensión que tiene Tierra del Fuego, de la misma manera, es pretender grabar los ingresos que percibía Helicópteros Marinos, la totalidad de los ingresos de esa base, como base imponible por el hecho imponible generado en la jurisdicción, estaba absorbiendo, estaba tomando ingresos que iban más allá del ámbito de su imposición. Por ende, también le revoca la pretensión a Tierra de Fuego y en cierta forma está asumiendo un criterio donde la potestad tributaria de la provincia se tiene que limitar dentro de la actividad o la creación de riqueza dentro de su territorio. Y Aerolíneas Argentinas contra Provincia de Buenos Aires, es una acción declarativa de certeza, donde tenemos el dictamen de la Procuración. En esta cuestión lo que se está planteando es que hasta el año 2005 la provincia de Buenos Aires no había pretendido gravar los vuelos internacionales. A partir del año 2005, provincia de Buenos Aires realiza una determinación a Aerolíneas Argentinas, no solamente de los vuelos internacionales que tienen como salida Ezeiza, sino también aquellos vuelos que son del interior con conexión en tierra en Ezeiza para luego desplazarse hacia el exterior. Justamente es el planteo que hace a esta cuestión es que nuevamente estamos tratando de aplicar sobre una porción, porque en realidad si uno analiza el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo que alega es que la actividad se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza, cuando en realidad si toma como base de imposición los valores de los pasajes, claramente el valor del pasaje tiene incorporado un ingreso o capta una manifestación que va más allá de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Por ende, lo que analiza es, si bien es cierto, una parte es generada, es insostenible pretender grabar todo el ingreso como atribuible a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires también alega sobre la base del convenio multilateral. Recordemos que el artículo 9 del convenio multilateral atribuye como jurisdicción a la cual le corresponde atribuirse los ingresos a la jurisdicción de origen del viaje. El dictamen lo que trae a colación es el convenio multilateral distribuye bases para aquellas jurisdicciones donde se ejerce la actividad y es la actividad dentro del territorio argentino, no la actividad que se pretende distribuir, esa actividad que se realiza por fuera del ámbito del territorio de la República Argentina. Es decir, estaríamos aplicando un impuesto que se genera fuera del territorio de la República. Y esto también trae a colación respecto de la aplicación de la territorialidad, porque vemos que los avances tecnológicos van generando la necesidad
de captar manifestaciones de riqueza. Así lo vemos con el antecedente de la Ley 27430. La Ley 27430 es la ley que define el tratamiento de servicios digitales en el impuesto al valor agregado. Y es así que los servicios digitales, hoy por hoy alcanzados en 2 jurisdicciones, en la provincia de Córdoba y en la provincia de La Pampa, vemos que la provincia ha incorporado como hecho imponible dentro de su código todos los servicios prestados por sujetos domiciliados, radicados, constituidos en el exterior, pero que los mismos sean utilizados económicamente o que recaen sobre sujetos, bienes, personas, cosas ubicadas en la citada provincia, con independencia del medio o la plataforma o la tecnología que se esté utilizando. Es decir, que define un servicio prestado desde el exterior, pero utilizado, consumido económicamente en la provincia, por un sujeto radicado, domiciliado o ubicado en la provincia. Es decir, que está captando o está definiendo como un hecho prestado desde el exterior, pero un concepto de utilización o de consumido económicamente en la provincia. De la misma manera lo toma la jurisdicción de La Pampa. Entonces, acá vemos que se está creando un hecho imponible que, en cierta forma, que altera lo que nosotros siempre tenemos tan esquematizado, que es la territorialidad, incorporando un concepto de prestación fuera, pero con consumo o utilización dentro de la jurisdicción. Esto trae aparejado distintas cuestiones que deben tener que ser resueltas, porque tenemos que estar pensando que puede darse la circunstancia en que un sujeto del exterior presta un servicio desde el exterior a prestatarios ubicados en distintas jurisdicciones. Por ende, tenemos que considerar que ese sujeto, en la medida en que los distintos códigos fiscales vayan incorporando como hecho imponible este concepto, este tipo de prestación, estos sujetos van a estar formando parte de una prestación donde se va a extender, en la medida, obviamente, en que sean utilizados económicamente a lo largo de todas las jurisdicciones, dentro de como quien dice, dentro de las normativas que prevé el convenio multilateral. Entonces, ahí tenemos que definir que el sujeto es un sujeto que está fuera de la República Argentina. Entonces, vamos a tener que definir quiénes van a ser los sujetos que van a ser responsables de ingresar ese tributo. Recordemos que la provincia de Buenos Aires ha incorporado el sujeto responsable sustituto para aquellas prestaciones que se realizan en el territorio de la provincia de Buenos Aires por sujetos que vengan, actúen transitoriamente y se vayan. Es decir, que no sean contribuyentes inscriptos dentro del tributo, pero que realicen actividades, ¿de qué forma? De forma habitual, con propósito de lucro, y lo define como el sujeto responsable del ingreso a través de un agente que es el sujeto o el responsable sustituto. ¿Cómo lo plasma la provincia de Córdoba? Córdoba lo pone como sujeto responsable de ingreso del tributo a los agentes de retención, es decir, aquellos sujetos que tengan que girarle por las prestaciones al sujeto del exterior los fondos, van a tener que retener un porcentual. También puede darse el caso en que se crea
a través de agentes de percepción, es decir, que a través de tarjetas de créditos o a través de determinados administradores le cobren a los prestatarios y esos prestatarios luego, con posterioridad, ingresen el tributo. Es decir, estos nuevos hechos imponibles van a tener que ser coordinados, es decir, primero receptados por los distintos códigos y luego tratar de que exista una coordinación entre todas las jurisdicciones de la forma en que ese tributo va a ser ingresado a cada una de las jurisdicciones, porque sería complejo que algunos asuman el concepto de agentes de retención, otros agentes de percepción y otros de responsable sustituto. Así, como conclusión de lo que hemos estado hablando, vemos claramente cómo en el impuesto sobre los ingresos brutos se fundamenta, se trae a colación nuevamente el concepto fundamental, que es el propósito o el fin de lucro para fundamentar un hecho imponible, como es el concepto de un resultado de compra-venta de acciones o también la percepción de ingresos brutos. Es decir, dejamos de lado la onerosidad, sino que vamos a un fin de especulación. Y por el otro lado, en cuanto a la territorialidad, vemos la necesidad de tener que redimensionar este concepto, es decir, salir del esquema que estamos teniendo en cuanto a territorialidad, ¿sí?, para ir incorporando, ir redefiniendo un concepto de territorialidad sobre la base de una utilización o consumición de esos servicios dentro de la jurisdicción provincial, en tanto y en cuanto exista un código fiscal que esté receptando estos hechos imponibles. Eso es mi exposición, fundamentalmente, tratar de traer nuevamente a la luz estos conceptos, que a veces consideramos que los tenemos totalmente incorporados y de repente con distintos informes y avances tecnológicos tenemos que sacarlos nuevamente a la luz y reconceptualizar el hecho imponible. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu extraordinaria exposición sobre este tema tan de actualidad. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Por favor, si las pueden ir mandando a través del chat. Si tienen alguna. Bueno, yo tengo alguna, así que mientras llegan otras voy a aprovechar. Respecto de los sistemas para grabar a los servicios digitales que Marisa mencionó, son servicios que claramente no se prestan, o al menos el prestador no está en la provincia y muchas veces ni siquiera está en el país. No está. En este caso de servicios digitales, estamos hablando de que no están, ¿no? Porque recordemos, si están, ya estamos hablando de otro tipo de conceptos, ¿no? Estamos hablando de servicios prestados desde el exterior. Exacto, bueno. Ahora bien, puede haber servicios digitales que se presten desde otras provincias. ¿Ahí los problemas que esto plantea serían similares? Bueno, ahí en general tenemos que estar considerando el criterio dónde podremos estar atribuyéndole el ingreso, ¿no? Que es un aspecto que en general el convenio
multilateral establece de que podríamos estar considerando el lugar de la dirección del IP o de la utilización económica, el domicilio del cliente. Bueno, esto es un tema que yo considero que debe ser, es un tema preexistente, ahora se agrava con el tema de prestaciones del exterior, pero definir claramente qué criterio adopta cada una de las provincias como criterio de atribución de esos ingresos, es decir, dirección de IP, el lugar del destino final del producto o el domicilio del cliente. Eso es un tema que debería estar definido con mayor claridad para evitar este tipo de cuestionamientos. A eso agreguémosle el tema de la prestación del exterior. Ah, exactamente, o sea que es algo que ni siquiera la parte interna está bien No, coordinada a la legislación provincial. claro, porque estaríamos aplicando normas de convenio multilateral, ¿no? Y las normas de convenio multilateral establece de que podríamos estar atribuyéndole, en muchas circunstancias, es el domicilio de quien está contratando Internet o el domicilio del dominio, ¿no? Entonces, eso ya origina serios problemas en cuanto al ámbito de atribución. Claro, y ya, claro, lo que pasa es que el convenio multilateral es algo que existe desde hace mucho y no pensó en estos casos cuando fue No, redactado. no pensó en esos casos, por eso creo que tiene que estar pensando en estos casos. Imaginemos, ¿no?, que el convenio multilateral habla de facímil, telefax y todas esas cosas, ¿no? Esos conceptos arraigados desde hace muchísimos años a esta altura totalmente en desuso como tal. Así es. Bueno, muchas gracias, Marisa. Tengo otra consulta aquí de Nicolás respecto de los regímenes de retención, percepción y recaudación. Dice, cuando hay una gran acumulación de saldos a favor que nunca van a ser absorbidos, y más allá de los procedimientos propios de cada jurisdicción de impugnación o reclamo, ¿podrían establecerse principios generales de vulneración constitucional cuando esto sucede? Ahí está, reinicié el audio. Sí, exactamente. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el principio básico? El principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley no solo exige que haya una ley previa que fundamente el tributo que se está cobrando, sino que también establece una base, una medida de la imposición. El Ejecutivo, la Dirección de Rentas, solo puede cobrar en la medida que la ley lo autoriza a cobrar. Cuando la Dirección General de Rentas implementa un sistema de percepción, de retención o de pago a cuenta que arroja constantes saldos a favor, lo que está haciendo es recaudando más allá de lo que la ley le permite. Esto la Corte tiene un viejo fallo, que es la Bellaca, que es un poco también con el dictamen de Casas, que marca que marca el camino en este aspecto, que él después lo va a desarrollar también en Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, ya estando en el Superior Tribunal, donde dice que la administración no puede ir más allá de lo que la ley le permite recaudar. Y este es el gran problema de estos regímenes de retención y de percepción. Y desgraciadamente, la verdad es que es un tema que ha explotado en los últimos años, ya venía de arrastre, digamos, si recordamos cuál fue el origen de los regímenes de recaudación en cuenta bancaria, tenemos que remontarnos a Cavallo, cuando Cavallo implementó el impuesto de débitos y créditos bancarios, y las provincias querían participar de la recaudación de ese tributo. Cavallo les dijo que no, y entonces ellos buscaron la forma de crear su similar. Como no podían crear un impuesto a los débitos y créditos bancarios, porque incurrían en un supuesto de analogía prohibido por la ley de coparticipación, lo que dijeron, bueno, creemos, inventemos algo que sea parecido. Y ahí se originan los regímenes de recaudación en cuenta bancaria, que luego les dio un excelente resultado.
Y es una buena herramienta, pero como toda herramienta, tiene que ser usada moderadamente, o sea, tiene que ser usada para no burlar la ley, tiene que ser usada para recaudar lo que la ley le permite recaudar, pero va a ser algo muy complicado de establecer. Y además también parece haber un problema procesal acerca de cómo presentar un reclamo de base constitucional, porque obviamente los fiscos provinciales no están autorizados a declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de sus propias normas, ¿no? ¿Sí? No, Y y además, en muchas circunstancias, fíjense que quizás una jurisdicción realiza una determinación de oficio a un contribuyente y lo cataloga como de alto riesgo, y le trae unas complicaciones a lo largo de otras jurisdicciones porque le crea impacto en el SICREP aumentándole las alícuotas en otras jurisdicciones. Es decir, muchas veces la conducta de una jurisdicción trae aparejado efectos en otras jurisdicciones por la calificación de alto riesgo que puede tener el contribuyente. Y contra eso tampoco habría maneras efectivas de prevenir. Claro, claro, exacto, porque muchas veces sucede eso en los hechos. Entonces muchas veces el contribuyente se ve en la necesidad de analizar, bueno, tengo este reclamo, justamente muchísimos acciones, recursos que se presentan, se les solicita a la jurisdicción que está ante una pretensión fiscal y que está en discusión, que se abstenga a elevarle el riesgo, la calificación al contribuyente por todas las otras consecuencias que le origina en otras jurisdicciones. Y esas solicitudes, ¿tenés idea en general cómo son resueltas? Y en general hay que presentarse y hay que hablar en muchas circunstancias con los funcionarios, porque las consecuencias a veces suelen ser muy onerosas, porque incrementarle la calificación, incrementarle en todas las jurisdicciones, y en muchos casos que ya vienen con saldos a favor, suele ser, como quien dice, muy onerosas. Yo lo que he visto es que en general el fisco no suele incrementarlo cuando se le solicita. Y cuando se olvidan, ¿no? Porque como esto es muy mecánico y hay un funcionario que carga de que hay una determinación de oficio o hay una pretensión en discusión, y muchas veces esto está muy sistematizado en las distintas jurisdicciones y se dispara, bueno, uno se da cuenta quizás un mes, 2 meses con posterioridad, cuando ve las retenciones o las percepciones que ha recibido. Entonces ahí hay que, como quien dice, presentarse ante la jurisdicción y decir, bueno, hemos presentado un recurso de un lugar nuevamente a recalificarnos porque estamos discutiendo la pretensión, no es pretensión firme, ¿no? Estamos hablando ante una pretensión que está en discusión. Entonces, es un trabajo donde, más allá de la presentación de un recurso, en muchas circunstancias, en sede administrativa, estoy haciendo hincapié, donde uno tiene que hablar ante las distintas autoridades para focalizarse sobre el tema puntual, ¿no? Pero en mucha cantidad de escritos se presenta. Se presenta el recurso y se solicita que se abstenga a aumentarle el riesgo fiscal al contribuyente. No, una pregunta vinculada a esto. ¿Tiene algo de sentido que los fiscos aumenten el riesgo fiscal de un contribuyente que tiene saldos a favor acumulados? Bueno, cuando existe algún afán recaudatorio, Pero la parece caja, un la contrasentido. caja, la caja va por encima en muchas circunstancias a la necesidad fiscal, ¿no? Este, recordemos que ingresos brutos es el impuesto por excelencia propio. Entonces, en realidad, muchas veces se pierde objetividad en cuanto a
a la normativa y, bueno, priva un tema recaudatorio. Porque tenemos que pensar, tenemos que analizarlo. La pregunta que hizo la persona es clave, porque en un país con un proceso inflacionario tan elevado, la existencia recurrente de saldos a favor se desvaloriza en un 50%. Claro. Sí, eso es también un tema que creo que se mencionó solo muy de pasada, pero que es muy importante, que es el de la inflación, ¿no? El efecto financiero, generar continuamente saldos a favores, ¿sí? No son en una economía estable, es un saldo a favor, es un pago a cuenta de una situación que aún no se ha generado, pero en otra circunstancia se agrava por la existencia de un proceso inflacionario y la desvalorización que tiene el efecto financiero en las empresas no es menor. Sí. Claro, ese es un tema muy serio también, como consecuencia de esto. Hay un par de preguntas más. Uno dice, Bárbara pregunta, ¿qué pasa si las provincias pretenden crear un impuesto directo análogo a un impuesto directo ya creado excepcionalmente por nación? Bueno, a ver, el cotejo de analogía, recordemos, opera en ese caso y ese tributo directo creado por la provincia puede ser tachado de análogo al impuesto creado por la nación, sin importar si es un impuesto transitorio, como es el caso del impuesto a las ganancias, aunque no nos parezca que es un impuesto transitorio, que lo arrastramos en su transitoriedad desde el año 1932 hasta ahora, o un impuesto permanente. Vamos a tener un cotejo de analogía. Ese cotejo de analogía que puede hacer el contribuyente, dos caminos. Por un lado puede denunciar la analogía ante la Comisión Federal de Impuestos. ¿Qué va a conseguir con esto? ¿Qué debería conseguir con esto? Debería conseguir que la provincia sea sancionada por violar la ley de coparticipación. ¿Cuál es la sanción que le van a aplicar a la provincia? La pérdida de la coparticipación. La pérdida de la coparticipación de aquel tributo directo que es encontrado en pugna con el tributo local, el tributo nacional directo que se encontraba en pugna. ¿Se llegó alguna vez a esta situación? Nunca. No hubo ningún caso donde una provincia fuera sancionada. Siempre la provincia antes ajustó su conducta, su propia conducta o la de su municipio. Pero nunca se llegó, nunca la sangre llegó al río, como se puede decir. Pero claro, ¿esto le soluciona el problema al contribuyente? No, esto no le soluciona el problema al contribuyente. El mecanismo de la Comisión Federal de Impuestos es, como dice la Corte, un mecanismo ágil de supervisión entre fiscos, que resuelve el tema entre los fiscos, pero no al contribuyente. El contribuyente, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que ir a la vía administrativa y judicial local para resolver su conflicto. Vía judicial o administrativa es esperar la determinación de oficio o iniciar una acción judicial cuestionando con sustento en la ley de coparticipación a ese tributo local por ser análogo a uno nacional coparticipable. Estas son las vías que va a tener el contribuyente disponibles. Y bueno, de ahí habrá que ver. Hay una pregunta más. Esta es una pregunta de un caso de la realidad. Que dice, un cliente que está en ARBA cambia a jurisdicción Formosa, tiene alta en Formosa, pero no encuentra la baja de ARBA. ¿Qué vías quedan para resolver si ARBA rechaza los escritos que se pretenden presentar y se recibió notificación? ARBA está reclamando los impuestos generados después de la supuesta baja. Es un tema de registral, es decir, la baja no fue registrada en ARBA.
esto es bastante insólito, ¿no? Que el organismo administrativo no reciba o se niegue. A ver, yo veo las caras de sonrisa de alguna y sí, pero lo conocemos y lo hemos padecido, que el organismo no se niega a recibir los escritos. Es una cosa insólita. El artículo 18, el artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho de peticionar las autoridades. O sea, yo le llevo a Arba. Quizás sí. yo lo dije mal. No, pero es así, Dice, Arba rechaza los escritos que se pretenden presentar. O sea, le dice, no te lo recibo. Si es así, realmente, aquí con un escribano, dice, no, mira, me lo recibís. Lo que puede pasar es que Arba esté cerrado, que hemos tenido habido un montón de problemas en esta época con la feria fiscal y la pandemia, donde Arba siguió adelante con los procesos determinativos y los contribuyentes no podían presentar las pruebas porque las oficinas de Arba estaban cerradas, no se podían presentar las pericias, ¿no? Yo estuve escuchando en varios charlas que se hicieron sobre esta cuestión, pero a ver, la oficina administrativa tiene la obligación de recibir los escritos que presenta el contribuyente. Le podrá decir, miren, no es en esta ventanilla, es en esta otra, bueno, perfecto, pero recibir se lo tienen que recibir. Y el tema de la baja, se intenta... Increíble, es increíble. Yo quiero decirte que en toda esta época hemos tenido que responder situaciones donde hemos comunicado y hemos hecho presentación de recursos mediante carta de documento. Es decir, presentamos y remitimos con documento con aviso de retorno. Después, obviamente, tenemos que estar detrás del aviso de retorno, si fue recibido o no fue recibido, y estuvimos un mes rastreando hasta que nos llegó el aviso de retorno y así fuimos comunicando. Lo que no entiendo en la pregunta es si se comunicó a ARBA la baja y ARBA no la procesa porque tenga algún elemento que considere de que sigue siendo contribuyente y no le quiere dar la baja en la jurisdicción. No entendí en claro si el contribuyente pasa a ser contribuyente en Formosa, pero sigue teniendo gastos en la provincia, sigue siendo contribuyente en la provincia o es contribuyente local en Formosa. No tiene la documentación de baja. ¿Qué problema? Porque acá hay algo que tenemos que tener en claro, es obligación del contribuyente darse de alta en la jurisdicción y es obligación del contribuyente darse de baja en la jurisdicción. Y los problemas que se ven son todos aquellos casos donde el contribuyente quiere darse de baja y el fisco no le acepta la baja. No le acepta la baja porque sospecha que sigue habiendo actividad en la jurisdicción, o que documentación, etcétera, etcétera. Ahora, si no se dio de baja, si no encuentra la documentación, y ahí hay un problema grande porque el fisco válidamente puede sostener que esa baja no se hizo. Y si esa baja no se hizo, el contribuyente es responsable del pago del impuesto hasta la baja. O presentar las declaraciones juradas sin movimiento. En cero. Claro, en cero, eso dependerá. Sí, pero si no se puede demostrar la baja, lamentablemente no va a haber, por lo menos los casos que yo conozco, que no los tengo en la cabeza ahora para los nombres, pero los casos de jurisprudencia que hubo, lo que le dicen es eso, es obligación del contribuyente darse de baja. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Entonces, damos por concluida esta tercera charla de tópicos candentes de la tributación argentina con tributos provinciales y municipales. Muchas gracias, Pablo y Marisa, por la excelente exposición y la contestación a las preguntas. Y bueno, y también gracias a todos ustedes por participar aquí y los esperamos el jueves de la semana que viene con la siguiente charla. Hasta entonces, a todos, gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.